Muy buenas noches, ministros, pastores y sus congregaciones, y el ministro aquí de la congregación, Pastor Juan Levit. Que Dios le bendiga a usted y a su congregación, y a cada uno de ustedes también, ministros y sus congregaciones, y a cada uno de ustedes, amigos y hermanos presentes, y los que están a través de internet en diferentes países. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y en esta noche nos hable directamente a nuestra alma y nos abra las Escrituras. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Leemos en nuestras Biblias en el capítulo 22, verso 16 al 17, donde el mismo Jesús habla y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos abra su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es el testimonio de Jesucristo. El libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es un libro simbólico, el cual fue dado en esta forma simbólica al apóstol San Juan por el ángel del Señor Jesucristo. Este ángel del Señor Jesucristo aparece en el capítulo 1 y diferentes capítulos del Apocalipsis, y también en el capítulo 22. Pues este es el que trae esta revelación a Juan el apóstol, así como el arcángel Gabriel le llevó al profeta Daniel la revelación que él escribió. Y ahora vean cómo nos dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, pues estas palabras del Apocalipsis, esta revelación apocalíptica dada por el ángel del Señor Jesucristo a Juan el apóstol, es una profecía de todas las cosas que han de suceder desde los tiempos de los apóstoles hasta este tiempo final. Y también están las profecías que hablan del reino milenial de Cristo, y también del juicio final, y también de la entrada a la eternidad después del juicio final. O sea que este libro del Apocalipsis es la profecía más abarcadora que tenemos
en la Biblia y fue dada en símbolos. Pero estos símbolos tienen un significado. Ahora, toda esta revelación apocalíptica fue dada por un ángel mensajero que trajo toda esta profecía. Este ángel mensajero, en 2 ocasiones, encontramos que estando con Juan el apóstol, Juan quiso adorarlo, pero el ángel le dijo que no lo hiciera. ¿Cuál sería la razón por la cual Juan quiso adorarlo? Vean en Apocalipsis capítulo 19, verso 9 en adelante, vamos a ver, 7 en adelante, 7 al 10 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras, o estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí podemos ver que Juan quiso adorar al ángel y el ángel le dijo que no lo hiciera, porque este ángel dice él mismo que es consiervo de Juan, o sea, colega de Juan, y de los hermanos que retienen el testimonio de Jesucristo, o sea, de los cristianos. Este ángel aquí que trae esta profecía, recuerden que las profecías son dadas por los profetas de Dios al pueblo de Dios. Este ángel es un profeta, pero se encuentra en el tiempo de Juan, en espíritu todavía, o sea, es un espíritu de profeta que para cierto tiempo, para el fin del tiempo, va a ser enviado a la iglesia de Jesucristo para dar testimonio de todas estas cosas y estar dándonos a conocer el misterio de todos estos símbolos apocalípticos que no hemos entendido durante estos tiempos pasados, porque hay muchos misterios en este libro del Apocalipsis que en el tiempo final serán abiertos a la iglesia del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis tenemos la venida del Señor en diferentes lugares. En el capítulo 1, por ejemplo, también en el capítulo 10 del Apocalipsis, el ángel fuerte que desciende del cielo envuelto en una nube, con su rostro como el sol y sus ojos como llama de fuego. Esa es la venida de Jesucristo, el ángel fuerte, el ángel del pacto, descendiendo del cielo. Y trae un librito abierto en su mano, y ese es el libro de los 7 sellos, que él en el capítulo 5 del Apocalipsis tomó, los abrió en el cielo, y luego lo trae a la tierra ya abierto. Y este libro de los 7 sellos, el cual en el cielo ninguno era digno de tomarlo y abrirlo y leerlo, ni siquiera hubo ninguno digno de mirar ese libro, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, excepto uno, y no aparecía, hasta que Juan, luego de llorar por cierta cantidad de tiempo, luego uno de los ancianos le dice a Juan: Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Y comienza a decirle a Juan lo que va a suceder. Vean, capítulo 5 del Apocalipsis encontramos
verso 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí tenemos esta promesa dada por el anciano a Juan el apóstol, el cual estaba llorando mucho, y ahora le dicen a Juan que no llore más. Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. Ahora uno llora por algo que le duele, por algo que le causa tristeza. Pero ahora, para quitar ese sentir que le causa llanto, le tienen que dar una buena noticia. Y si le dan una buena noticia a la persona que está llorando, seguida cambia y deja de llorar y se pone muy feliz. Y aquí la buena noticia es que uno venció. Y es el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ese es el libro de la redención. Ese es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Por eso es que ese libro es tan importante y está en la diestra de Dios. Cuando Adán cayó en el huerto de Edén, Adán perdió ese libro y perdió los derechos a ese libro y a todo el contenido de ese libro. Es como cuando alguien pierde una propiedad, pierde también los derechos contenidos en el título de propiedad, o sea, en la escritura. Y ahora, cuando Adán y Eva cayeron en el huerto de Edén, perdieron los derechos a la vida eterna. Y el título de propiedad pasó a la diestra de Dios, a las manos de Dios, para que si el enemigo no pudiera tomarlo, porque si el enemigo lo tomaba, entonces tenía derecho legítimo a toda la creación. Porque ese es el título de propiedad de toda la creación. Por eso ninguna persona es digna de tomar ese libro, ni siquiera de mirarlo. Pero el león de la tribu de Judá, el cual ha vencido, al cual vino a la tierra en carne humana y murió en la cruz del Calvario y pagó el precio de la redención, es el único digno, nadie más. El segundo Adán, pues el primer Adán perdió los derechos contenidos en ese libro, y por lo tanto el segundo Adán, el primer Adán, no podía ser dado en favor de su descendencia. Por eso la descendencia de Adán nace, vive un tiempo y después muere. Y nosotros hemos venido en lo natural por medio del primer Adán. Por eso nuestra vida terrenal aquí en la tierra es corta. ¿Qué son? 50, 75 o 100 años aquí en la tierra. Eso es, frente a la vida eterna, un puntito de arena en el planeta más lejano de la constelación más lejana, mirado desde la tierra a simple vista, que ni se ve. Y algunas personas piensan que vivir aquí en esta tierra, eso es el todo. Eso solamente es un puntito de vida. Y nos da Dios esa oportunidad de vivir aquí para hacer contacto con la vida eterna. Y si en lo poco somos fieles, en lo mucho, en la vida eterna, Dios nos pondrá. Una persona que no busca a Dios y sirva a Dios en esta vida terrenal, si viviera eternamente, menos lo buscaría. Por eso hay que ser fiel en lo poco, para ser colocado en lo mucho, en la vida eterna con Cristo, para vivir por toda la eternidad en su reino. Ahora Cristo ha realizado un programa para el ser humano regresar a la vida eterna. Pues de la vida eterna fue que cayó Adán y Eva
en el huerto del Edén. Y por eso el segundo Adán, Jesucristo, un hombre sin pecado, un hombre que vino no como los demás seres humanos que vienen por medio de la unión de un hombre y de una mujer, sino que Jesús vino por medio de creación divina. Dios creó en el vientre de María una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula, y así se formó el cuerpo de Jesús, el cual nació en Belén de Judea a través de la Virgen María. Y por medio de ese cuerpo, Jesucristo llevó a cabo la expiación, para así, al tomar nuestros pecados, ninguna otra persona podía hacerlo. Cristo mismo dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Si Cristo, el grano de trigo, no moría, no podía continuar viviendo ningún ser humano en el planeta Tierra, porque para aquel tiempo había llegado el ciclo divino para el juicio de Dios caer sobre la raza humana a causa del pecado. Y Cristo, al tomar nuestros pecados, se hizo mortal. Él decía: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Pero siendo sin pecado, es inmortal, no podía morir. Ahora toma nuestros pecados, y por cuanto la paga del pecado es muerte, entonces se hizo mortal, murió, pero luego resucitó. Y así pagó por nuestros pecados. ¿Pagó con qué? Con su muerte en la cruz del Calvario, para que nosotros no tengamos que morir, sino que podamos vivir eternamente. Ahora, en cuanto al cuerpo físico, nuestro cuerpo es temporal, mortal, corruptible. Por lo tanto, nuestro cuerpo físico no puede heredar el reino de Dios. Pero Él ha prometido un nuevo cuerpo para todos nosotros. No hay ningún problema. Por medio del primer Adán hemos obtenido este cuerpo mortal, corruptible y temporal, y un espíritu del mundo. Pero por medio del segundo Adán, Jesucristo, al creer en Cristo como nuestro Salvador, Él nos da su Espíritu Santo, y así recibimos el Espíritu del cielo. Y luego, en el día postrero, Él resucitará a los muertos en Cristo, y a nosotros nos transformará. Y así nos dará un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo suyo. Y así seremos a imagen y semejanza del segundo Adán, de nuestro amado Señor Jesucristo, con vida eterna. Y por cuanto Él nos redimió con su sangre preciosa, nos ha hecho para nuestro Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y reinaremos con Cristo por el milenio. Y después, ¿qué más? Por toda la eternidad. Y ahora, comparen ustedes los 50 o 75 o 100 años que vivimos en este cuerpo mortal. Compárenlo solamente con el reino milenial. Una persona que vive 100 años aquí en la tierra, comparado con el reino milenial, ha vivido solamente una décima parte. Y ya cuando pasa de los 70, de ahí para adelante, con mucho esfuerzo, y cuando llega a los 80 se sigue viviendo un poco más de esfuerzo, como cuando tenemos un carrito viejo, que a medida que le van pasando los años, es un poquito más difícil, y hay que estar donde el mecánico cada vez para mantenerlo lo mejor posible en lo que podemos comprar uno mejor. Y en lo que nosotros podemos obtener el nuevo, el cuerpo nuevo, pues tenemos que estar cuidando este cuerpo, y mientras más años tenga, más hay que cuidarlo. Pero recuerden que si lo cuida desde nuevo, si lo cuida desde que lo comienza a atender el cuerpo, entonces le puede durar en mejores condiciones más tiempo. Por eso, toda persona está llamada a cuidar su cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu de Dios. No lo puede tratar mal. Aunque Dios le ha dado ese cuerpo,
todo le pertenece a Él. Es para la gloria de Dios. Y es para que usted viva aquí en la tierra y haga contacto con la vida eterna y sirva a Jesucristo todos los días de su vida y le sea fiel todos los días de su vida. Recuerden que aquí en este planeta Tierra estamos viviendo como vivió el pueblo hebreo durante 40 años por el desierto, en donde Dios les permitió, les hizo pasar por diferentes etapas, diferentes pruebas. ¿Y para qué? La trayectoria de Egipto a la tierra de Israel, a la tierra prometida era un asunto de unos 3 meses más o menos, pero miren, Dios los llevó por el desierto por 40 años. Y durante esos 40 años ellos tuvieron la oportunidad de ver a Dios manifestado en diferentes ocasiones, ver la gloria de Dios manifestada, y tuvieron la oportunidad de mostrarle a Dios si le iban a ser fieles, si le iban a servir o no en la tierra nueva, en la tierra prometida. Y leamos lo que nos dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 8, y ahí veremos el motivo por el cual Dios los tuvo por el desierto por 40 años. Y lo mismo es con nosotros. Pasamos por esta vida terrenal, como pasó el pueblo hebreo, por el desierto 40 años. Pero tiene todo un propósito divino. Dice capítulo 8, verso 1 en adelante: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Ven el propósito divino por el cual lo estuvo por 40 años? Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora vean, dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y luego dice, y te sustentó con maná. O sea que pasaron por diferentes etapas de necesidades, de problemas, y así es la vida terrenal del ser humano. Pero la persona tiene que mostrar en su vida de que aunque pase por etapas difíciles, le es fiel a Jesucristo en las buenas y en las malas también. En los momentos buenos y en los momentos difíciles nos mantenemos agarrados de nuestro amado Señor Jesucristo. Y saben ustedes que cuando llegan los momentos difíciles nos agarramos más de Cristo. Dice la Escritura que cuando Dios los hería al pueblo hebreo, entonces buscaban a Dios, se agarraban más de Dios. Y en nuestra vida tenemos diferentes etapas, pero el secreto está en mantenerse agarrado de nuestro Señor Jesucristo, sirviéndole todos los días de nuestra vida, de todo corazón, y dándole gracias a Él por darnos la oportunidad de vivir en este planeta Tierra, donde se está llevando a cabo el programa de salvación. Programa que fue reflejado en el Antiguo Testamento, desde el Génesis. Por ejemplo, cuando Dios le dio a Adán y a Eva pieles para cubrir su desnudez, allí se estaba reflejando. Pues para que Dios pueda darle pieles a Adán y a Eva, tuvo que morir un animalito
ser sacrificado, morir un animalito, murió por Adán y Eva para darle vestiduras. Y ahí se está reflejando Cristo, el cual tenía que morir en su primera venida. Y luego encontramos también la promesa dada allí a la mujer acerca de la simiente de la mujer que heriría en la cabeza al enemigo, aunque el enemigo heriría a la simiente de la mujer, a Cristo, en el calcañar, lo cual se cumplió en él, en la cruz del Calvario, donde Cristo fue herido, pero donde Cristo obtuvo la victoria en favor del ser humano. Ahora la muerte de Cristo también había sido representada en el Cordero Pascual que el pueblo hebreo sacrificó en la víspera de la Pascua para luego al otro día en la mañana salir libres rumbo a la tierra prometida. Vean todos estos sacrificios que el pueblo hebreo ofrecía a Dios en el Antiguo Testamento, y todos estos sacrificios que desde Adán se llevaban a cabo eran efectivos, aunque no eran perfectos, pues el espíritu de los animales no podía venir sobre la persona, pero la sangre de esos animalitos cubría el pecado, en lo que llegaba un sacrificio perfecto. Y ese sería el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso fueron establecidos por Dios de Adán, del tiempo de Adán en adelante, en lo que llegaba el sacrificio perfecto. Antes de llegar lo que es perfecto, Dios tipifica, representa todo lo que ha de venir perfecto. Primero tiene que venir el tipo y figura. Y cuando vino lo que es perfecto, ya no se necesitan sacrificios de animalitos, porque en un solo sacrificio, en el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios, se cumplen todos los demás sacrificios, como el del macho cabrío, de la expiación del día 10 del mes séptimo, el cual era realizado para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios y para la reconciliación de todos los hijos e hijas de Dios, del Israel celestial. Tenemos un sacrificio, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso San Pablo dice: reconciliaos hoy con Dios. Es por medio de ese sacrificio de Cristo, el cual fue representado en todos los demás sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba. Y ahora podemos ver por qué funcionaban en el Antiguo Testamento esos sacrificios y habían sido establecidos por Dios para el pueblo hebreo en lo que llegaba el sacrificio perfecto. Ahora, cuando llegó el sacrificio perfecto, ya ni el pueblo hebreo ni los gentiles necesitan sacrificios de animalitos. Y el pueblo hebreo rechazó a Cristo y aún ha estado como nación, ha estado rechazando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y no tienen sacrificio por el pecado allá en la tierra de Israel, ni tienen templo. Por lo tanto, han estado en enemistad contra Dios, en guerra contra Dios. No han estado reconciliados con Dios todavía. Y por eso el juicio divino ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo durante estos 2000 años que han transcurrido. Hitler por poco los extermina. Y todavía ellos no saben por qué le han venido tantos problemas. Es porque no tienen un sacrificio que haya derramado su sangre
para cubrir sus pecados. Ya no tienen esos sacrificios, ese sacrificio del macho cabrío, pues no tienen templo, y en el templo era que tenían que llevar la sangre al lugar santísimo. ¿Y cómo van a efectuar ese sacrificio sin tener el templo y el arca del pacto y todo esto que era requerido? Aún en el templo que tenían en los días de Jesús, el cual fue construido por Herodes, en ese templo no tenían el arca del pacto y el propiciatorio y la columna de fuego. La presencia de Dios no estaba allí en el lugar santísimo, pues la presencia de Dios en el templo que construyó Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés estaba sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro. Y ahora miren, porque el juicio divino ha estado cayendo sobre el pueblo hebreo. Aún Jesucristo profetizó que Jerusalén sería destruida, sería cercada de ejércitos y sería destruida, y que también el templo sería destruido, no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada. Y todo eso dijo Jesús, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. La visitación de Dios en carne humana manifestado en toda su plenitud en Jesús de Nazaret, en el cumplimiento de la venida del Mesías. El Mesías, ellos sabían que sería un profeta, y por cuanto Dios ha dicho, profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios, dijo el profeta Moisés, a él oiréis. Eso está en Deuteronomio capítulo 18. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahora vean cómo cuando Dios levanta a un profeta en medio del pueblo hebreo, es un profeta del pueblo hebreo, prometido aquí, y esa profecía se cumplía parcialmente en los diferentes profetas que Dios enviaba, pero se cumplió en toda su plenitud en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y por qué es que Moisés dice, a él oiréis? Dice el verso 18 y 19 de este mismo capítulo 18 de Deuteronomio, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Dónde Dios coloca sus palabras? En la boca del profeta que él envía. Miren lo sencillo que es oír a Dios hablando. Para cada tiempo Dios tiene un profeta, un mensajero. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahora, quizás para este tiempo en el cual vivimos, hablar de profetas sonaría para algunas personas muy modernas como algo anticuado, pero es algo bíblico. Y si Dios va a hablarle a su pueblo, Israel, y le va a hablar a su iglesia, tiene que él tener un instrumento en la tierra. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Y la palabra que sale de la boca de Jehová, el cual es el alimento para el alma, es la palabra que viene por medio de los profetas enviados de Dios a su pueblo. Ahora tenemos el Israel terrenal, que es el pueblo hebreo, pero tenemos el Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. O sea que la iglesia del Señor Jesucristo es el antitipo, y el pueblo hebreo es el tipo y figura de la iglesia de Jesucristo. Como también el templo es tipo y figura de la iglesia de Jesucristo, y es tipo y figura del pueblo hebreo también, y es tipo y figura del templo que está en el cielo. Ahora, lo más grande que Dios tiene en la tierra es su iglesia, los redimidos con su sangre preciosa.
Ahora su iglesia, redimida con su sangre preciosa, está compuesta por los creyentes en Jesucristo nuestro Salvador, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. Cuando la persona ha creído en Cristo y ha recibido su Espíritu Santo, la persona ha nacido de nuevo y ha nacido en el reino de los cielos. Ha nacido en la iglesia del Señor Jesucristo como un hijo de Dios. Y por consiguiente viene de Dios. Un hijo de Dios que viene de Dios por medio del segundo Adán. El nuevo nacimiento es por medio del segundo Adán. El primer nacimiento lo identifica usted como un descendiente del primer Adán. Pero el nuevo nacimiento lo identifica usted como un descendiente del segundo Adán, como un hijo o una hija de Dios. Y por consiguiente, lo coloca usted en la posición más alta de la tierra y también de los cielos. Dios, por ejemplo, ha hecho promesas a Abraham y a David. Y ahora, por medio de la fe en Cristo, somos hijos ¿de quién? De Abraham. Hijos de Abraham, por medio de la fe en Cristo, porque Jesucristo, habiendo nacido en medio del pueblo hebreo, como el hijo de Abraham prometido, como la simiente de Abraham prometida, como nos dice San Pablo en su carta a los Gálatas, él nos enseña en el capítulo 13, verso 16, dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y ahora la simiente de Abraham, siendo Cristo, todos los que vienen de Cristo por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, son simiente de Abraham, porque vienen por medio de la simiente de Abraham, Jesucristo. Y ahora Isaac representó, tipificó a Jesucristo. Y ahora, así como vino el Israel terrenal por medio de la simiente terrenal de Abraham, Isaac, ahora viene la simiente celestial, el Israel celestial por medio de Jesucristo, la simiente de Abraham. Y eso coloca a los creyentes en Jesucristo nuestro Salvador en la posesión de hijos de Abraham. Eso lo dice, vamos a ver, lo dice el mismo apóstol San Pablo en el capítulo 3, verso 6 en adelante. Dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y este mismo capítulo 3, verso 14 en adelante dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, para así obtener el nuevo nacimiento y ser el Israel celestial.
así como hay un Israel terrenal que viene por medio de Isaac, de esa descendencia terrenal de Abraham, ahora por medio de Jesucristo, la simiente de Abraham, que es también el segundo Adán. Miren todo lo que es Cristo, miren en todos los lugares y en todas las personas que Él fue representado. Y ahora, también, Él es el hijo de David. Él es el hijo de Abraham, pero también es el hijo de David. Y como hijo de David, vean ustedes, Él nació por medio de la Virgen, descendiente del rey David, María. Era una princesa, aunque era pobre, pero la pobreza no le quita lo que usted es delante de Dios. Y ahora, siendo él un descendiente según la carne del rey David, él obtiene toda la bendición del reino de David. Por eso el arcángel Gabriel, en el capítulo 1 de San Lucas, le dice a la Virgen María, le da una buena noticia acerca de ese niño que ella va a tener. Capítulo 1, verso 30 en adelante dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y ahora, el heredero al trono de David, como hijo de David, es nuestro amado Señor Jesucristo. Y por cuanto nosotros somos descendientes de Dios por medio de Jesucristo, por medio del nuevo nacimiento, al creer en Cristo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu Santo, ahora nosotros pertenecemos también a la casa de David. Y la promesa que Dios hizo a David, que le daría casa, esa promesa se cumple en Cristo y los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que Cristo reinará sobre el trono de David durante el reino milenial, sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y con él reinaremos nosotros como reyes y sacerdotes. Ahora miren el derecho que hemos obtenido al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Ahora, aunque estamos por acá, por la América Latina y el Caribe, pertenecemos a la casa de David. Esa casa de David de reyes. Y no solamente eso, también el sacerdocio del templo que está en el cielo. ¿De quién es el que le efectúa? ¿Quién es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo? Nuestro amado Señor Jesucristo. Él es Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, y él es rey de Salem, de Jerusalén. Ahora miren, Melquisedec, nuestro amado Señor Jesucristo, es rey y también sacerdote, sumo sacerdote. Y ahora nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes de ese orden celestial. Pertenecemos a un orden celestial. Y por eso es que para el reino milenial, ese orden celestial estará establecido aquí en la tierra y será el orden que tendrá el reino, la parte política, y tendrá también la parte religiosa o espiritual. Por eso tendrá Cristo, Melquisedec, el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, y el rey de Jerusalén y rey de los cielos y de la tierra, tendrá a sus hijos aquí en la tierra también como reyes y como sacerdotes. Por lo tanto, todo será administrado por Jesucristo y su iglesia en ese reino milenial. Y desde Jerusalén, donde estará el trono, y desde donde se gobernará
sobre todo el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Desde ahí saldrá toda enseñanza en lo religioso, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, dice Habacuc capítulo 2, verso 14, e Isaías capítulo 11, verso 9. Y en cuanto a lo político, desde ahí también se controlará todos los gobiernos de todas las naciones. Dice la escritura en Zacarías capítulo 14, y Jehová será uno, y uno su nombre. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y ahora, nosotros, ¿qué podemos decir? Y nosotros reinaremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Ahora miren la bendición tan grande que obtiene toda persona que recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo. Ven, no es un asunto de decir yo me metí a la religión. No, es un asunto de uno estar consciente de que uno ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo y ha nacido de nuevo, ha nacido en una nueva creación que Cristo está llevando a cabo. Es una nueva creación. El mismo apóstol San Pablo, en Gálatas capítulo 6, verso 15 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 nos dice, hablándonos de Cristo, que Él es el principio de la creación de Dios. Él es el primero de esa nueva creación. Ya no la creación de Adán, sino la creación que viene por el segundo Adán, por Jesucristo. Y Él es la cabeza de esa nueva creación. Así como Adán es la cabeza de la creación mortal que nace, vive un tiempo y después se muere. Pero la creación, o la cabeza de la nueva creación, con vida eterna, es nuestro amado Señor Jesucristo. Y la promesa es que en el día postrero Él resucitará a los muertos en Cristo y nosotros nos transformará. Y entonces seremos todos en toda su plenitud a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Seremos iguales a la cabeza de esa nueva creación. Es una nueva creación, o sea, una nueva raza, lo que Cristo está creando. Y es por creación. No es por medio de la unión de un hombre y de una mujer, sino por medio de creación divina. Eso es lo que Cristo está realizando. Una nueva creación. Por eso, el grano de trigo que cayó en tierra y murió, ¿para qué murió? Para traer mucho fruto, para traer muchos seres, muchas personas, muchos hijos, hijas de Dios, a imagen y semejanza de Jesucristo. Para ser iguales a Él. Y tener todos un cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y para el día posterior es que Él ha prometido la resurrección de los muertos en Cristo, conforme al capítulo 6 de San Juan, desde el verso 39 hasta el verso 55, Él nos habla de los creyentes en Él y nos dice, yo le resucitaré en el día postrero. Él ha establecido que la resurrección Él la llevará a cabo en el día postrero. Leamos solamente un verso, capítulo 6, verso 40, donde dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y el día postrero
es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, en los días de Jesús y de los apóstoles ya habían comenzado los días postreros, porque los días postreros delante de Dios son los milenios postreros, que son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Por eso San Pablo, hablándonos en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, vean lo que nos dice aquí. Y para algunas personas podría ser una equivocación de San Pablo, pero no hay ninguna equivocación. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿cómo es que Dios ha hablado? Por medio de sus profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y ya han transcurrido 2000 años. ¿Se equivocaría San Pablo en decir que aquellos eran los días postreros? No se equivocó. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. San Pedro también dice que aquellos eran los días postreros en el libro de los Hechos capítulo 2, verso 14 que adelante. Allí en el día de Pentecostés, cuando pensaban que estaban borrachos, los 120 que habían sido llenos del Espíritu Santo, Pedro se puso en pie y dijo lo que allí estaba pasando conforme a la Escritura. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, de 8 a 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios. ¿Cuándo? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y sigue explicando ahí todo esto del derramamiento del Espíritu Santo. Y todavía Dios está derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne que cree en Jesucristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo. Y recibe su Espíritu Santo y así recibe el nuevo nacimiento. Nace de nuevo, nace en el reino de Dios, nace en la nueva creación, la nueva raza que viene por medio del segundo Adán. Es una nueva raza, una super raza con vida eterna. ¿O no es acaso una nueva raza y una super raza una persona que puede decir: yo tengo vida eterna, y aunque mi cuerpo terrenal muera, yo sigo viviendo en mi cuerpo teofánico, voy al paraíso a vivir por una temporada de tiempo, pero en el día postrero Cristo me resucitará en un cuerpo eterno? Eso es una super raza, y esa es la super raza que viene por medio del segundo Adán. Esos son los creyentes en Jesucristo como nuestro Salvador, que lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu Santo, y así reciben el nuevo nacimiento, nacen como hijos e hijas de Dios. Y ahora, vean ustedes, Pedro dijo que esta promesa de Dios, derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, es para los días postreros. Y ya, el día de Pentecostés estaba derramando de su Espíritu Santo, porque los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, dice segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y también el profeta Moisés en el Salmo 90 verso 4. Y ahora podemos ver este misterio de los días postreros. Los días postreros comenzaron desde los días de Jesús, pues cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio, y por consiguiente comenzaron los días postreros. Ven que no hay ninguna contradicción en lo que San Pablo decía, que Dios habló por medio de su Hijo en los postreros días. Ahora, este es un misterio que está abierto para nosotros, y así también todos los demás misterios son abiertos para nosotros en este tiempo final. Y ahora Jesús dice
en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, con esa voz de trompeta, nos dice, vamos a ver, Juan dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido durante las diferentes etapas de la iglesia del Señor Jesucristo van a ser dadas a conocer por Jesucristo en este tiempo final. Pero vamos a ver cómo es que todo este misterio de todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final, cómo van a ser dadas a conocer. Recuerden que es la voz de Cristo la que dijo con esa voz de trompeta, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto, para que podamos comprender más claramente. Esa voz de trompeta es la voz de Cristo. No es una trompeta literal, pues se está hablando. Las trompetas literales emiten sonidos, ya sea música, emiten música o sonido o algún sonido, si el que la toca no es buen músico. Y ahora, esta voz de trompeta habla palabras, es la voz de una persona, de un hombre. En Apocalipsis capítulo 1, versos 10 al 11, vamos a ver quién es ese hombre que habla con esa gran voz de trompeta. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Recuerden que el día del Señor es el día postrero, o sea, el séptimo milenio. Y hoy detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Y quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Pues nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el alfa y omega. Y ahora, esa gran voz de trompeta que nos dice en Apocalipsis capítulo 4, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Vamos a ver dónde estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque donde esté la voz de Cristo, donde esté Cristo manifestado, con esa gran voz de trompeta, en el día postrero, estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6, nos dice, ¿dónde estará? Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ninguna persona podrá conocer perfectamente, plenamente, todas las cosas que han de suceder pronto en este tiempo final, en el día postrero, excepto los que estarán escuchando la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, dice Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Es Jesús el que envía su ángel, y Jesús dijo que el que recibe al que él envía, lo recibe a él. Y el que lo recibe a él, a Jesús, recibe al que lo envió, o sea, al Padre. Y ahora podemos ver por medio de quién es que Jesucristo estará hablando en el día postrero. Jesucristo en Espíritu Santo estará manifestado en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así estaremos escuchando esa gran voz de trompeta
que es la misma trompeta final, o gran voz de trompeta de San Mateo 24, verso 31, donde dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esa gran voz de trompeta o trompeta final que antecede a la resurrección de los muertos en Cristo y a la transformación de nosotros los que vivimos. Primero, esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así llevándose a cabo el despertamiento espiritual más grande de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, y obteniendo así el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, y siendo preparados para ser transformados en este tiempo final, cuando los muertos en Cristo resuciten. Ellos resucitarán primero, y los que permanezcamos vivos hasta que ellos resuciten y los veamos resucitados, entonces seremos transformados. Ahora hemos visto el por qué Jesucristo envía su ángel mensajero. Este es un profeta mensajero, y es la primera ocasión en que Jesucristo envía un profeta dispensacional a su iglesia. Ese es el profeta de la dispensación del reino. Hay 7 dispensaciones, y ese es el profeta de la 7ª dispensación, de la dispensación del reino, con la revelación de Jesucristo para todas las iglesias, para en amor divino ser llamados y juntados y preparados para ser transformados y raptados en este tiempo final. Con la revelación divina de Jesucristo a través de su ángel mensajero, son dadas a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Miren, ¿cuántos sabían que los días postreros eran el 5º, 6º y 7º milenio? ¿Y cuántos sabían que el día postrero era el 7º milenio? No lo sabíamos, pero ahora sí lo sabemos. Ya ese es un misterio que está abierto. ¿Y cuántos sabíamos que el ángel del Señor Jesucristo era un profeta? No lo sabíamos, pero ya ese misterio está abierto. ¿Y cuántos sabíamos que la trompeta final era la voz de Cristo hablando a su iglesia por medio de su ángel mensajero? Todas estas cosas que deben suceder pronto. No lo sabíamos, pero ya lo sabemos, porque ya ese es un misterio que está abierto para la iglesia de Jesucristo. Y así todos los demás misterios van siendo abiertos por nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Juan el apóstol no? ¿Por qué Juan el apóstol, cuando se postró a los pies del ángel para adorarlo, el ángel le dijo que no lo hiciera? Porque el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo. El ángel es solamente un mensajero de Jesucristo, el mensajero del día postrero, el mensajero del tiempo final, para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. ¿A quién? A la iglesia del Señor Jesucristo. No importa en el grupo en que se encuentre cada hijo de Dios, el mensaje de Jesucristo es para él. Y no debe haber diferencias de grupos, sino lo que debe haber es amor divino los unos para con los otros. Pues vamos a ser transformados y nos vamos a ir todos con Cristo a la cena de la boda del Cordero. No vamos a decir yo soy de tal grupo y no. Todos somos de un grupo, del grupo del Señor Jesucristo. Somos de la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso es lo importante. Y esos son los descendientes ¿de quién? Del segundo Adán, de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, hemos visto quién es el que viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. El ángel del Señor Jesucristo. Pero él no es el Señor Jesucristo. Él es solamente el instrumento de Jesucristo, a través del cual Jesucristo en Espíritu Santo estará manifestado, hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto.
Él es el ángel que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis capítulo 7 para también llamar y juntar 144,000 hebreos de las 12 tribus de los hijos de Israel. Pero primero tiene que estar en medio de la iglesia de Jesucristo para ser el instrumento de Jesucristo y usarlo en el llamado de los escogidos de Jesucristo, de la iglesia del Señor Jesucristo, que van a ser transformados en este tiempo final, cuando los muertos en Cristo resuciten. Ahora hemos visto la importancia de escuchar la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y hemos visto que es por medio de su ángel mensajero que Cristo le habla a su iglesia en este tiempo final todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así es como escuchamos el mensaje de Jesucristo, de la gran voz de trompeta, y somos juntados en amor divino, sin mirar a qué grupo acá terrenal pertenecemos o en qué grupo, con qué grupo nos reunimos. Somos unidos en amor divino y somos llenos del conocimiento de todo el programa de Dios, de todas las cosas que deben suceder en este tiempo final, por medio del mensaje de Jesucristo a través de su ángel mensajero. No hay otra forma para obtener el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, pues si buscamos todo lo que los diferentes escritores y predicadores dicen acerca de diferentes temas proféticos, unos tienen una opinión y otros tienen otra opinión. Pero Jesucristo es el que en este tiempo final nos estará dando a conocer toda esa revelación divina de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así es como obtendremos en este tiempo el conocimiento completo y perfecto de todas estas cosas. Y así estaremos escuchando la predicación del Evangelio de Jesucristo y estaremos recibiendo las bendiciones de Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes, ministros, pastores de las diferentes congregaciones, y también sobre el ministro de la congregación aquí y sobre su congregación y las congregaciones de cada uno de ustedes, y sobre todos ustedes también sean las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo, y que Él nos enseñe más y más todas estas cosas que deben suceder pronto y nos prepare para ser transformados y llevados a la cena de las bodas del Cordero. Pues deseamos pronto estar con Cristo en la cena de las bodas del Cordero antes que se cierre la puerta, porque algún día se cerrará la puerta de la gracia, de la misericordia. La puerta está por cerrarse muy pronto, pero antes tienen que entrar las vírgenes prudentes con el esposo y luego se cerrará la puerta. Señor, ayúdanos y que pronto todos entren y que pronto los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados, y llévanos de aquí de la tierra a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero.
en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Y dejo con nosotros nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinson para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Gracias a Dios por su gloriosa palabra. Y me gustaría invitar a nuestro amado hermano William para que cante con nosotros. ¿Qué dicen ustedes? Vamos a estar cantando. Muy bien, vamos a estar cantando un hermoso himno que nos habla de un joven, un hombre no tan joven, ya maduro, que se acercó una noche a Jesús buscando la senda de vida y de luz. Nicodemo. Un hombre llegóse de noche a Jesús buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dice, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Un hombre llegóse de noche a Jesús buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dice, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amén. Qué bueno es tener un predicador cantante, ¿verdad? Es una grande bendición. Y eso es nuestro predicador, nuestro amado hermano William. Vamos a cantar uno más. ¿Qué les parece? En la cruz, do primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la ve. Gracias al Señor. Gracias a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muerte con poder y al cielo se
alma yo la ve. Fue allí por fe, no vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Uno más. Estaremos confesando o diciendo: con la fe puesta en Cristo, nunca más he de temer. Con la fe puesta en Cristo, nunca más he de llorar, porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Amén. Con la fe puesta en Cristo, nunca más he de temer. Con la fe puesta en Cristo, nunca más he de llorar. Con la fe puesta en Cristo, listo estoy a testificar, porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Con la fe puesta en Cristo, nunca más he de temer. Con la fe puesta en Cristo, nunca más he de llorar. Con la fe puesta en Cristo, listo estoy a testificar, porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Con la fe puesta en Cristo, nunca más he de temer. Con la fe puesta en Cristo, nunca más he de llorar. Con la fe puesta en Cristo, listo estoy a testificar, porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Porque Cristo es mi roca y mi fuerte Salvador. Amén. Gracias, hermano William. Dios le bendiga. Que Dios bendiga grandemente a nuestro amado hermano William. Le damos gracias a Dios por este hermoso mensaje. Y al principio le